San Martín de Porres nació el 9 de diciembre de 1579 en Lima, Perú. Era un niño cuya vida ya comenzaba marcada por una dualidad poderosa. Su madre, Ana Velázquez, era una mujer afrodescendiente, mientras que su padre, Juan de Porres, era un caballero español. Desde su nacimiento, Martín enfrentó un mundo que no siempre lo aceptaba tal como era. Esta mezcla de orígenes, que en su tiempo lo etiquetaba como hijo ilegítimo, también le brindó una perspectiva única. Su vida, desde el principio, estuvo condicionada por las divisiones de raza y clase que caracterizaban la sociedad virreinal, un mundo donde el color de la piel dictaba el destino de muchos. Pero, Martín no era como los demás. Desde joven, San Martín aprendió a vivir en el margen de la sociedad, algo que podría haberle llenado de resentimiento, pero no lo hizo. Al contrario, fue precisamente este desafío inicial lo que forjó su carácter humilde y lleno de compasión. Creció observando de cerca las injusticias sociales y el dolor de los más pobres, los olvidados, aquellos que, como él, parecían no encajar en un sistema que no estaba diseñado para ellos. En lugar de amargarse, decidió convertir esas dificultades en el combustible de su misión de vida. La ciudad de Lima en aquella época era un lugar de grandes contrastes. La riqueza de los colonos españoles contrastaba fuertemente con la pobreza de los indígenas y afrodescendientes. Martín, desde muy joven, empezó a notar las diferencias, pero no como una barrera insuperable, sino como una oportunidad para servir. ¿No es interesante cómo desde sus primeros años ya comenzaba a sembrarse la semilla de su amor por los más necesitados? Lima fue su cuna, pero también el escenario de un corazón que estaba destinado a brillar. Lo que en otros habría causado rechazo, en Martín despertó una compasión inusual. Y aunque fue hijo de una unión poco aceptada socialmente, esto no definió su espíritu. Más bien, le ofreció la posibilidad de empatizar profundamente con quienes, al igual que él, vivían al margen. Pero la historia de Martín apenas empieza. Su niñez, marcada por dificultades, se convertiría en el preludio de algo mucho más grande. Antes de continuar, pedimos tu ayuda para alcanzar un número cada vez mayor de almas. Deja tu me gusta en este video para contribuir al impacto de este proyecto. También quiero hacerte una invitación, si deseas unirte a nuestra Santa Familia, suscríbete a nuestro canal para profundizar en los ejemplos santos de la vida cristiana. Publicamos videos todos los días con modelos de fe cristiana, y todos los días rezamos un rosario pidiendo la intercesión de María. Si tienes alguna gracia especial o petición, déjala en los comentarios y la incluiremos en nuestras rogativas. Únete a nosotros en esta cadena de amor, fe y esperanza. La infancia de Martín de Porres estuvo marcada por retos que habrían abatido a muchos. Criado mayormente por su madre, quien luchaba para mantener a su familia, Martín experimentó de primera mano las dificultades económicas que caracterizaban la vida de los más humildes en Lima. No obstante, estas dificultades no apagaron su espíritu, al contrario, lo fortalecieron. Desde temprana edad, aprendió el valor del esfuerzo y la resiliencia, desarrollando un profundo sentido de responsabilidad, algo que llevaría consigo durante toda su vida. A los 12 años, fue confirmado en la fe católica, un momento que le daría la dirección espiritual que tanto anhelaba. Sin embargo, lo que más sorprende de esos años es la manera en que Martín fue madurando a una velocidad inusual para su edad. Para ayudar a su madre y a su hermana, Martín comenzó a trabajar desde joven como aprendiz de barbero y boticario. En aquellos tiempos, estos oficios no solo implicaban cortar el cabello o preparar medicamentos simples. El joven Martín, con una destreza notable, aprendió a curar heridas, realizar pequeñas cirugías y a preparar remedios para los enfermos. Fue allí donde sus manos comenzaron a mostrar un don especial para sanar, una habilidad que luego se convertiría en una leyenda.
A pesar de las dificultades que enfrentaba en su entorno, Martín encontró una vía de escape y crecimiento en la humildad de su trabajo. Su deseo de aprender y servir lo destacaba entre los demás. Incluso en medio de las restricciones de su posición social, Martín ya se distinguía por su profunda empatía y dedicación hacia quienes acudían a él en busca de ayuda. Este periodo de su vida fue crucial, no solo porque desarrolló habilidades que luego usaría en su misión de caridad, sino también porque su fe se fortaleció a medida que servía a otros. Y así, desde la barbería y la botica, Martín fue sembrando las primeras semillas de lo que más adelante sería su entrega total a los demás. Con cada herida que curaba y cada alma que ayudaba, su corazón se llenaba de una compasión inagotable. Pero su verdadero llamado aún estaba por revelarse. En 1594, Martín de Porres tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Decidió unirse a la Orden de Santo Domingo de Guzmán. Sin embargo, como hijo ilegítimo y afrodescendiente, no le fue permitido ingresar como fraile de inmediato. En su lugar, fue aceptado como donado, una posición humilde dentro del convento, destinada a aquellos que no podían aspirar a los votos religiosos plenos. A pesar de la aparente limitación, Martín no lo vio como un obstáculo. Al contrario, se entregó de lleno a las labores más sencillas y muchas veces desagradecidas. Limpiaba, cocinaba, hacía cualquier tarea que le pidieran, todo con una humildad que llamaba la atención de quienes lo rodeaban. Lo que más destaca en este periodo es cómo, lejos de quejarse por su posición, Martín veía cada tarea como una oportunidad de servicio. En su corazón, había encontrado la forma más pura de demostrar su fe, a través de la humildad y el sacrificio. Aquellas labores que muchos veían como insignificantes, él las realizaba con un amor tan profundo que rápidamente ganó la admiración de sus superiores. Incluso cuando se le asignaban las tareas más arduas o repetitivas, Martín irradiaba una paz interior que lo distinguía. ¿Cómo alguien tan joven, en circunstancias tan difíciles, podía encontrar tanta alegría en servir? Esta etapa fue esencial en la vida de Martín porque, sin saberlo, estaba forjando el camino que lo llevaría a ser aceptado como fraile en 1606. Pero su ingreso a la vida religiosa no fue simplemente una formalidad, fue el reconocimiento de una santidad que ya comenzaba a brillar en él. Los miembros de la Orden de Santo Domingo vieron en Martín algo más que un simple donado. Su entrega incondicional, su capacidad de sacrificio y, sobre todo, su amor por los pobres y enfermos, lo hicieron merecedor de un lugar pleno dentro de la Orden. Fue así como, finalmente, después de años de servicio humilde, Martín recibió los hábitos de fraile. Ahora, como fraile, su vida daría un nuevo giro. Ya no se trataría solo de limpiar o cocinar, sino de algo mucho más profundo. Su misión de vida estaba a punto de alcanzar nuevas alturas. A partir de este momento, Martín de Porres se dedicaría completamente a los demás, especialmente a los más pobres y necesitados. Una vez que Martín de Porres fue aceptado como fraile, su vida tomó un rumbo completamente orientado hacia el servicio a los demás. Desde el convento de Santo Domingo en Lima, Martín encontró su verdadero propósito: cuidar de los enfermos, consolar a los pobres y ser un faro de esperanza para quienes lo necesitaban. Su celda en el convento se convirtió en un lugar sagrado, conocida como la Oficina de Caridad. Allí, recibía a personas de todos los rincones de la ciudad, y sin importar su clase social, raza o enfermedad, Martín los atendía a todos con la misma dedicación y amor. Su compasión no conocía límites. Lo más sorprendente de este periodo es cómo Martín, lejos de buscar reconocimiento, se mantenía en una humildad absoluta. Para él, no había tarea demasiado pequeña o persona demasiado insignificante. A menudo se le veía recorriendo las calles de Lima, buscando a los más desamparados, aquellos que nadie quería tocar ni ayudar.
Los acogía con una ternura que no era común en aquella época, tratándolos como iguales, como hermanos. Por eso, no tardó en ganarse el cariño y respeto de toda la ciudad. La gente comenzó a llamarlo Martín de la Caridad, un título que reflejaba perfectamente su esencia. En el convento, su trabajo no se limitaba a la enfermería. Martín también se dedicaba a las tareas cotidianas con la misma devoción. Pero donde realmente brillaba era en su habilidad para sanar tanto el cuerpo como el alma. Su trato con los enfermos no era solo una cuestión física, sino también espiritual. Muchos llegaban a él buscando consuelo, y salían no solo aliviados en sus dolencias, sino también renovados en su fe. La paz y la serenidad que transmitía eran tan profundas que quienes lo visitaban sentían que estaban en presencia de alguien especial, alguien tocado por la mano de Dios. Este fue un tiempo donde su vida se convirtió en un ejemplo viviente de la caridad cristiana. Martín no solo predicaba el amor al prójimo, lo encarnaba en cada acción, en cada mirada, en cada palabra. Pero su entrega no se detendría aquí. Poco a poco, comenzaron a circular historias de milagros y dones extraordinarios alrededor de él. Los milagros que rodean la vida de San Martín de Porres son, sin duda, uno de los aspectos más fascinantes de su legado. Aunque Martín siempre mantuvo una profunda humildad, las historias de sus dones comenzaron a extenderse como fuego en Lima y más allá. Uno de los más mencionados fue su capacidad para sanar a los enfermos. Las personas acudían a él con enfermedades graves, muchas veces incurables, y, de forma casi inexplicable, Martín lograba devolverles la salud. No era solo su conocimiento como boticario, había algo más, un toque divino en sus manos, que parecía transformar el sufrimiento en alivio. Era como si el amor que irradiaba se convirtiera en cura. Otro de los dones que se le atribuía era la bilocación, la habilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Aunque Martín nunca salió de Lima, se decía que lo veían en lugares tan lejanos como África o Filipinas, ayudando a los más necesitados. Las historias cuentan que lo veían en los barcos de esclavos, consolando a los cautivos, o en tierras lejanas, llevando esperanza a quienes nunca habían oído hablar de él. Para muchos, esto era una muestra palpable de que su caridad no tenía límites geográficos. Martín, de alguna manera, estaba donde más lo necesitaban, aun cuando parecía imposible. Pero quizás uno de los relatos más impactantes es su control sobre la naturaleza. Se dice que tenía la habilidad de calmar tormentas, sanar animales heridos y hasta comunicarse con ellos. Las historias cuentan que lo vieron alimentar a ratones y perros callejeros en el convento, sin mostrar el menor temor o repulsión. En lugar de ver la naturaleza como algo separado, Martín la comprendía como una extensión del amor divino. Para él, cada criatura, grande o pequeña, tenía un lugar en la creación y merecía ser tratada con respeto y compasión. Estos milagros, lejos de engrandecer a Martín en su propia opinión, solo fortalecieron su deseo de servir. Nunca buscó reconocimiento por estos dones, ni intentó impresionar a nadie. Para él, todo lo que hacía era un reflejo de su fe y de su deseo profundo de ayudar a los demás. Pero, a medida que sus milagros se volvían más conocidos, la gente empezó a considerarlo un santo en vida. A lo largo de su vida, San Martín de Porres ganó un respeto inmenso, no solo dentro de las paredes del convento, sino en toda la ciudad de Lima. Su humildad y su inquebrantable dedicación a los más necesitados lo convirtieron en una figura venerada, tanto por la gente común como por los nobles y poderosos. Incluso aquellos que en un principio lo habían visto con desprecio debido a su origen racial, no pudieron evitar reconocer la santidad de su vida. El hecho de que, en una sociedad tan jerárquica y marcada por el racismo, Martín alcanzara tal nivel de reconocimiento es un testimonio de la fuerza de su espíritu y de su capacidad para trascender cualquier barrera.
Conforme Martín envejecía, su cuerpo empezó a sucumbir a las enfermedades. Aún así, nunca dejó de servir. Incluso en sus últimos días, debilitado por la fiebre y el agotamiento, continuaba atendiendo a los enfermos y cuidando de los más pobres. Finalmente, el 3 de noviembre de 1639, Martín de Porres falleció a la edad de 60 años. Su muerte causó un impacto tan profundo en Lima que su funeral fue uno de los más concurridos que la ciudad había visto. Cientos de personas, desde los más pobres hasta los más ricos, acudieron a despedirse de aquel hombre que había dedicado su vida al servicio de los demás. La conmoción en la ciudad era palpable. No solo habían perdido a un fraile, sino a un guía espiritual, a un hombre que había tocado las vidas de todos los que lo conocieron. Muchos ya lo consideraban un santo mucho antes de su muerte, y su partida solo reforzó esta creencia. Los milagros continuaron ocurriendo, incluso después de su fallecimiento, lo que solo aumentó la devoción hacia él. Sus restos fueron enterrados en la Basílica de Santo Domingo, junto a otra gran santa limeña, Santa Rosa de Lima, sellando así su lugar entre los más venerados de la historia de la ciudad. Aunque su cuerpo ya no estaba presente, la figura de Martín seguía viva en los corazones de los limeños. Pero su legado no se limitaría solo a Lima. Con el tiempo, su influencia se expandiría más allá de las fronteras del Perú, llegando a ser conocido en toda América y el mundo. Sin embargo, pasarían muchos años antes de que la Iglesia reconociera formalmente lo que todos en Lima ya sabían, que Martín de Porres era un santo. La vida de San Martín de Porres, marcada por su amor y servicio, no se detuvo con su muerte. A pesar de la admiración y devoción que muchos sentían por él, su beatificación no fue un proceso sencillo. La sociedad colonial del siglo XIX aún estaba muy influenciada por las estructuras de clase y raza. Martín, siendo hijo de una mujer afrodescendiente, enfrentó ciertas resistencias dentro de la Iglesia, que se veía afectada por los prejuicios de la época. Sin embargo, la voz del pueblo fue más fuerte. Las historias de sus milagros y su vida ejemplar no podían ser ignoradas. Finalmente, en 1837, el Papa Gregorio XVI tomó la decisión de beatificarlo. Este acto no solo reconoció la santidad de Martín, sino que también rompió barreras, mostrando que la gracia divina no conoce límites. Su beatificación fue celebrada por muchos, y no solo los fieles católicos. Para la comunidad afrodescendiente, representaba un símbolo de esperanza y un desafío a las nociones raciales que habían prevalecido durante tanto tiempo. Martín se convirtió en un faro de luz, mostrando que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y el servicio al prójimo. El reconocimiento no se detuvo ahí. En 1962, el Papa Juan XXIII canonizó a Martín de Porres, convirtiéndolo oficialmente en santo. Este acto fue recibido con gran júbilo por parte de millones de devotos, quienes veían en él un modelo de fe y caridad. Su canonización no solo consolidó su lugar en el santoral católico, sino que también amplió su legado a nivel mundial. Desde entonces, la festividad de San Martín se celebra el 3 de noviembre, un día en que los fieles recuerdan su vida y su entrega a Dios y a los demás. La canonización de Martín de Porres marcó un hito importante, no solo en la historia de la Iglesia, sino también en la lucha contra el racismo y las desigualdades sociales. Su vida se convirtió en un ejemplo de cómo la fe puede transformar no solo individuos, sino comunidades enteras. Pero la historia de Martín va más allá de su canonización. Su legado sigue vivo en la devoción de millones que lo veneran y encuentran en su vida un motivo de inspiración y esperanza. El legado de San Martín de Porres perdura a través de los siglos, resonando en el corazón de aquellos que buscan inspiración en su vida. Su devoción se ha extendido no solo por toda América, sino también en diversas partes del mundo, donde la gente se siente atraída por su mensaje de humildad, caridad y amor al prójimo.
A lo largo del tiempo, Martín ha sido considerado un intercesor poderoso, alguien que escucha las súplicas de quienes lo invocan en sus momentos de necesidad. Desde su canonización, su imagen ha adornado altares, iglesias y hogares, donde los fieles encuentran consuelo y fortaleza. Las enseñanzas de Martín sobre el servicio a los más vulnerables siguen siendo relevantes hoy en día. En un mundo a menudo dividido por la injusticia y la desigualdad, su vida se presenta como un recordatorio de que cada acto de bondad cuenta. Su enfoque en la caridad hacia todos, independientemente de su condición, resuena profundamente en movimientos sociales y comunidades que luchan por un mundo más justo. Las organizaciones benéficas y los grupos de voluntarios a menudo citan su ejemplo, encontrando en él un modelo a seguir. Su festividad, celebrada el 3 de noviembre, es una ocasión especial donde las comunidades se reúnen para rendir homenaje a su memoria. Durante este día, las iglesias organizan misas, procesiones y actividades en honor a San Martín, donde los devotos comparten historias sobre las gracias recibidas a través de su intercesión. Es un momento de reflexión y conexión, donde las personas de todas las edades se reúnen para recordar la vida de un santo que les enseñó a amar sin condiciones. A medida que las generaciones continúan conociendo su historia, el impacto de San Martín de Porres sigue enraizándose en la cultura popular. Su vida es un símbolo de esperanza y resiliencia, trascendiendo barreras culturales y raciales. La vida de San Martín de Porres es un verdadero testimonio de fe, humildad y amor al prójimo. ¿Has recibido alguna gracia de él? ¿Conocías estas historias inspiradoras? Si la vida de Martín tocó tu corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal. Comparte este video con alguien que creas que puede beneficiarse de este conocimiento. Y si deseas conocer la vida de otros santos de la Iglesia Católica, mantente atento a nuestros próximos videos. Activa las notificaciones para seguir aprendiendo e inspirándote.